a statue of us, and I put it on a mountain top. Now tourists come and stare at us, blow bubbles with their gum, take photographs of fun, have fun. They'll name a city after us. Bienvenidos a un nuevo programa de Señales del Mundo. Como siempre, nos podés seguir en las redes sociales y agradecemos la producción general de la licenciada Adriana Alicia Rodríguez. Es una producción de Editorial Almaluz. Mi nombre es Magalí Durán, soy periodista y voy a presentar a los protagonistas de este programa, el doctor Alberto Huschenreuter, el doctor Pablo Korblum y el doctor Sergio Cesarín. Vamos a la primera señal. Reflexiones sobre América Latina ante un horizonte mundial incierto. Escuchamos al doctor Alberto. Bueno, América Latina ante un orden internacional ad portas, no porque no existe todavía alguna posibilidad de orden. América Latina juega su papel en un orden regional poco ordenado y en un orden internacional que no existe. América Latina tradicionalmente ha funcionado sobre lo que se denomina el cuadrilátero latinoamericano. El cuadrilátero latinoamericano está formado por aquellos países cuyas economías son más grandes, el tamaño de los países es el mayor, el comercio generalmente con el mundo es mayor, relativamente hablando, la viabilidad, el desarrollo de estos países son mayores. ¿Cuáles son? Son cuatro básicamente, por eso hablo de un cuadrilátero: México, Venezuela, Brasil y Argentina. Estos cuatro países per se pueden sostenerse por sí mismos, porque tienen desarrollo alto y viabilidad alto. Los demás países generalmente necesitan de esquemas de complementación económica. Bueno, el tema es que los cuatro países que sostienen, digamos, el continente por su desarrollo y viabilidad, están en crisis. En crisis está México, como consecuencia de una fuerte dependencia de su comercio con Estados Unidos, pero fundamentalmente por la enorme influencia que tienen los poderes fácticos dentro de México que relocalizan la autoridad del Estado de México. Hablo de bandas, la galaxia de carteles de narcotráfico que operan en México, etc. Un alto grado de corrupción con un presidente electo que promete cambios. Bueno, Venezuela, vemos el estado en que se encuentra, un estado de colapso. Venezuela debería ser otro país con la renta que tiene y el activo que tiene. Brasil es un poco, como decía Kissinger, el que de alguna manera direcciona la región. Hacia donde va Brasil, va la región. Tenemos elecciones segunda vuelta próximamente y un interrogante respecto a qué puede implicar un eventual triunfo electoral de Jair Bolsonaro. Y finalmente Argentina cierra este cuadrilátero que también se encuentra en crisis. De manera que tenemos un escenario de crisis en América Latina. Y por último, yo diría que los esquemas de complementación regional, yo siempre prefiero hablar de complementación antes que de integración, porque integración es algo muy avanzado, están en crisis o necesitan un nuevo empuje. Algunos especialistas de la región hablan de que es momento de reorganizar una especie de lanzamiento de nuevas formas de integración, puesto que las que existen están en crisis. Me refiero al Mercosur, por ejemplo, donde determinados esquemas que deberían hacer más fuerte al Mercosur no han funcionado cuando hubo conflictos entre sus miembros. Y el otro punto que quiero resaltar es que la región necesita tener una mayor vinculación intrarregional, puesto que está vinculada con el mundo. No quiere decir que esté muy vinculada con el mundo. Lo que quiero decir es que el 75-80% del comercio de la región es con el mundo y el 20-22% es en la región. Y esto hace que exista una restricción en materias de construir poder desde la región. Pablo. Sí, voy a tomar algunos puntos que dijo Alberto, que me parecen interesantes. Para empezar, yo veo con más de una fractura, más de una cohesión, veo una fractura
con lógica del siglo XX, si se quiere, ideológica en términos de todavía estamos mirando mucho, digamos, las discusiones que tienen que ver con si es gobiernos más de izquierda o de derecha, gobiernos más progresistas o más liberales. Y van jugando ese rol y van trabajando en conjunto, a pesar del pragmatismo reinante, entre comillas, que no creo que sea tal, diciendo, este es un gobierno más de izquierda, más populista, es un gobierno más de derecha, más conservador. Y me parece que eso existe todavía en América Latina, eso por un lado. Esa misma escisión, esa misma fractura se ve en términos de lo que sería la visión atlántica y la visión pacífica, la Alianza del Pacífico, que yo creo que es mucho más cohesionada y mucho mejor trabajada con Chile, Perú, Colombia, México, mirando hacia el Pacífico, hacia, como hablamos en otros programas, una región ya más consolidada y más fortalecida económicamente, y vemos ahí digamos, una mejor cohesión en términos económicos y comerciales interna de la alianza, mirando hacia el Pacífico. Y sin embargo, la cuestión atlántica, que a veces trata de sumarse al Pacífico y se habla de ciertos compromisos, pero no existe tal, está mucho más debilitada, si se quiere, con el tema del Mercosur, que, como dijo Alberto, no ha funcionado como debería haber funcionado y demás. Yo creo que estas cuestiones son las más importantes, pero también me parece que acá tenemos que entender, digamos que, a ver, podemos discutir todo el programa sobre si tenemos que seguir siendo productores de materias primas o no. Digamos, y lo que se ve en la región es que, más allá de todo, América Latina sigue siendo un gran proveedor de materias primas, por lo menos los principales países. Esa posición, que vuelvo a repetir, se remite al siglo XX, es bajo un esquema lógico racional de aumento de las materias primas, dentro de los precios de materias primas, de los commodities, por mayor demanda, sobre todo también de Asia, y vuelve a jugar hacia el tema, nos hace retroceder, si se quiere, o volver a esa lógica. La pregunta que sigue estando para todos, ¿no?, y en el aire, ¿debemos seguir siendo países, entre comillas, digamos, granero del mundo, países bananeros, si se quiere, países exportadores de hidrocarburos, o debemos jugar otro rol? Y en ese rol también falta cohesión, porque cada uno cuida su quintita, y lo que hemos visto, y acá con esto cierro, la idea es que a la hora de exportar estas materias primas lo que ha habido es más competencia que conjunción. Digamos, cuando en algún momento Argentina tuvo problemas con el tema de la vaca loca, Uruguay salió, en vez de cohesionarse tipo Mercosur, salió a exportar. Lo mismo pasa con, digamos, otras áreas de la región. Entonces me parece que eso también es un tema de debate. Sergio. Yo creo que, a ver, desde una perspectiva general, me parece que es un momento donde me parece que la variable llamaría de gobernanza regional está en una fase positiva. O sea, la región América Latina, a ver, desde México hacia el sur, a pesar de que hay matices, obviamente, en el subsistema de América Central, Caribe y América del Sur, en términos generales la gobernanza regional no ofrece frentes de conflicto grave. No hay conflictos graves entre países, no hay conflictos interestatales graves. Me parece que en ese sentido la región atraviesa prácticamente, ya finalizando la segunda década del siglo XXI, ¿no es cierto?, un momento interesante. Hemos tenido etapas históricas en que la región estaba bastante dislocada o alterada por diferentes fracturas, como dijo Pablo, entre gobiernos de distinto tipo, etcétera. Aquí la cuestión me parece importante, que ligado a este tema, es, yo diría la cuestión democrática, ¿no? Me parece que la persistencia de los regímenes democráticos en la mayoría de los países de la región, hay casos excepcionales, hay casos de excepción, debatibles, pero me parece que en general la democracia, la persistencia de los regímenes democráticos es un dato importante. Aquí hay una cuestión también que me parece que se está debatiendo muy fuerte en la región, y es la calidad de las instituciones democráticas. Tal vez lo que está pasando en Brasil, lo que ha pasado... a mí me parece muy interesante la respuesta de las instituciones democráticas en Colombia, luego de los procesos de negociación con los grupos guerrilleros. Me parece importante la activación de organizaciones no gubernamentales y actores sociales en proceso de toma de decisiones sobre inversiones externas, como ha habido en los últimos años en países como Ecuador, en Bolivia. Y me parece que la cuestión
el tema del sostenimiento, de buscar mejoras en la calidad de los regímenes democráticos, y el caso de México también me parece, ¿no? Creo que apunta hacia ahí, es otro dato. Y dentro de este dato de la calidad de democracia aparece también un punto o una variable que es, en este momento me parece que está resaltando mucho, y sobre todo en los procesos electorales recientes, que es el voto o el apoyo de las sociedades a la lucha contra la corrupción. Este es un punto que apunta o pega directamente, impacta directamente sobre un eje de lo que yo llamaría la cultura política latinoamericana, caracterizada por distintos factores. Uno de esos es este tema. Y para cerrar diría que a pesar de que esta América Latina, en términos de gobernanza, de mejora cualitativa muy lenta y secuencial de los regímenes democráticos, prácticamente está por entrar a la tercera década del siglo, todavía con grandes dilemas del siglo XX, el dilema del desarrollo. Somos economías en desarrollo, algunas hasta hemos retrocedido en estándares sobre desarrollo, economías con altos niveles de inequidad social, con lo cual eso genera tensiones a nivel de los regímenes y de los países. Entonces, dilemas de inserción en la economía mundial. O sea, aquí hay problemas de fondo y estructurales que todavía no hemos podido superar y que, me pregunto también, si vamos a poder superar, porque el mundo ha cambiado, está cambiando, el juego de intereses de muchos actores globales es diferente. Creo que en muchos casos creemos ser una región muy importante en términos de los cálculos de poder para muchos países y realmente no lo somos. Entonces, me parece que sobre estas 3 o 4 variables yo miraría el proceso actual o la dinámica actual de evolución de América Latina. El punto es si América Latina, ¿qué país de América Latina va a llegar a completar lo que el gran déficit que tiene, que es avanzar simultáneamente en la democracia política, la equidad social y el crecimiento económico, y si se quiere la sustentabilidad ecológica? O sea, el país que logre avanzar en esos 4 segmentos estará caminando hacia el desarrollo. Porque el problema de América Latina es que tuvo países que han avanzado en uno, pero no en los otros. Que el desafío está allí. Bueno, ahora les voy a dejar una pregunta pendiente. ¿Seguirán siendo economías periféricas en el siglo XXI? Y vamos a un momento especial de Señales del Mundo. El equipo de profesionales de Editorial Almaluz trabaja con la última tecnología, difusión y distribución directa de sus obras para hacerlas llegar al público velozmente. Editorial Almaluz no solo produce literatura, también edita libros de distintas disciplinas, revistas e historias familiares. Para empresas, todo el servicio de comunicación rápida, clara y precisa. Almaluz provee un trato personalizado y profesional. Es un puente entre el autor y el lector. Comuníquese con nosotros y verá un nuevo panorama. Teléfono 4952-1982 o 7082. Celular 154060-4301. Email info-editorial@editorialalmaluz.com.ar o visite nuestra página web www.editorialalmaluz.com.ar. Ahora escuchamos al doctor Pablo Korblum sobre ¿seguirán siendo economías periféricas en el siglo XXI? A ver, es una pregunta muy complicada por el siglo XXI, sí. Todavía falta mucho, pero yo creo que hay que atacar varios ejes, como mencionaba antes previamente Alberto también, y Sergio, en términos de si no hay institucionalidad que guíe políticas económicas distributivas, la cosa no va a funcionar, para decirlo llanamente. Lo que tenemos que hacer, creo yo, es tener esas políticas de Estado, como tienen los países más desarrollados del mundo. A veces uno dice, no hay que fijarse, no hay que mirar, no hay que copiar. Yo creo que no hay que copiar, pero sí hay que mirar e imitar. Digamos, con las diferencias que hay,
digamos, no podemos nosotros ser países nórdicos porque la historia y la cultura es diferente, pero sí podemos copiar ciertas políticas de Estado y que tienen como una base institucional de bajos niveles de corrupción, eficiencia en el rol del Estado y fuerte, digamos, presencia en términos distributivos y equidad social. Equidad en términos de política económica. Si podemos fijarnos, digamos, en esos países y ver cómo han hecho, lo que encontramos es que, vuelvo a repetir, las instituciones democráticas, pero también que piensen en la seguridad social, están plenas. Y eso implica también las políticas de Estado a largo plazo, porque si nos cernimos o continuamos cerniéndonos en política de corto plazo, y nos fijamos por ahí, es interesante ver cómo gobiernos de la región muchas veces avanzan por un lado, como decía Alberto, avances y retrocesos permanentes que realmente no les sirven. No les sirven porque las políticas de Estado, esas que, digamos, cuando son sinceras y cuando son lógicas y cuando tienden a que la mayoría de la gente viva mejor, funcionan. Ahora, cuando están embebidas de corrupción, cuando son ineficientes y cuando generan políticas macroeconómicas que no dan resultados, también lo vemos claramente. Y lo que vemos es mayor inequidad en una región del mundo que ya es inequitativa, por la estructura económica que tiene, digamos, ¿no? Hablamos de oligarquía terrateniente, hablamos de una base industrial, digamos, si se quiere, muy nacional y poco competitiva. Hay ciertas cuestiones que todavía están enraizadas en América Latina. Entonces, digo, trabajando en políticas de Estado con una base institucional sólida, digamos, vuelvo a repetir, limpia o lo más limpia posible y democrática, yo creo que ahí está el eje para mí el largo plazo, porque parece una soncera, pero realmente si uno se pone a ver la historia económica de los países, vemos que siempre falta un poco de eso. Y es lo que se ve o se vislumbra más en los países que más han avanzado en términos de calidad de vida en el mundo. Sí, yo creo que comparto plenamente lo que dice Pablo. Y las políticas de Estado son necesarias, y son necesarias las fuerzas políticas que ofrezcan a la ciudadanía determinados planes en segmentos que van a proyectar al país. Hay al menos dos exigencias en que los países de América Latina en general no están. Uno es la exigencia relativa con los avances en la robótica y el otro tiene que ver con el espacio, el segmento aeroespacial, ¿no? Esos son dos activos de poder que incrementarán las necesidades de los países en relación a sus economías. Y América Latina no está aquí. O sea, un país como Argentina puede ser una potencia en materia de suministro de alimentos al mundo, pero no va a ser suficiente. Claro. No quiere decir que tenga que abandonarlo, porque tiene activos para hacerlo. Pero va a tener que poner esfuerzos allí, y para ello necesitamos fuerzas políticas que ofrezcan planes, que tengan proyectos. En este sentido, uno tal vez extraña algo del siglo XX, que es los contenidos políticos de las fuerzas políticas, que hoy no están presentes. Y no están presentes en estos temas de rigor tecnológico, exigencia, no están presentes y por lo tanto están muy en la coyuntura, ¿no? En definitiva, yo creo que, como sostiene un especialista, Marcelo Gullo, ¿no? Las élites en América Latina, en Argentina, no comprenden cómo funciona el mundo y lo que el mundo está demandando en materia económica tecnológica. Yo tomo un poco lo que dijo Alberto y lo que dijo Pablo, ¿no? Y adhiero a esas ideas. Y me parece que un poco en este contexto internacional, ¿no? Si en estas señales que manda el mundo en este contexto, como dice Alberto en su libro, como plantea Alberto en su libro, de horizonte incierto, ¿no? América Latina, digamos, tiene, me parece, elementos estructurales, como dice Pablo, para seguir siendo economías, entre comillas, periféricas. Hay dificultades en el frente externo, hay dificultades en materia de negociaciones económicas internacionales, los indicadores sobre competitividad regional son bajos comparados con otros estándares. Hay muchos elementos que lamentablemente hacen presumir que así sigamos. Bueno, Alberto lo mencionó, cuáles son los grandes, el horizonte hacia donde se apunta la alta tecnología, cadenas de valor, estamos lejos de eso. A mí lo que me preocupa es algo también de raíz histórica, y es el abandono de la idea del desarrollo. O sea, aquí el discurso en América Latina, político y económico, de las élites, de los actores económicos, es básicamente sobre crecimiento. Es financiero y sobre crecimiento. Y está bien, hay que crecer, por supuesto, pero la idea del desarrollo es mucho más compleja y atañe
a un conjunto de factores que tienen que ver con la modernización política, económica, la institucionalidad, la creación de riqueza y la distribución de la riqueza. Y eso no está presente. Yo creo que se ha perdido el horizonte o la idea de desarrollo, que por supuesto requiere políticas de largo plazo. Entonces, ese es un tema que me parece que la región se ha dado a sí misma, ha abandonado, y fíjate que nosotros, pienso, ¿no? Nosotros podemos ser somos economías periféricas para el resto del sistema económico mundial, que por supuesto es importante, pero no somos centrales para nosotros mismos. Podemos ser periféricos para el mundo, pero no centrales para nosotros mismos. ¿Qué quiero decir? Cómo nosotros en la región podemos articular mayor nivel de integración productiva, de integración económica, de encadenamientos productivos, cuando somos economías, repito, fronterizas, que estamos muy lejos unas de otras. Ese acuerdo fundacional, fundamental en la región, ha quedado de lado desde aquel viejo ideal de los 60 y 80 a través de distintas iniciativas de integración. Déjame decir una cosita muy corta que tiene que ver con esto. Lo que estábamos hablando y la idea de política de Estado y de estadistas y lo que mencionó sobre todo Alberto en términos de los partidos políticos, tenemos que entender que viene con una cuestión política de arriba hacia abajo. Si uno no tiene la plataforma política y la política, como dice Sergio, desarrollista, de política económica, desarrollista de Estado, difícilmente provenga de abajo en un mundo en el cual ya la ciudadanía en general lo que tiene son reclamos, digamos, reclamos de basta con el 99.1, basta con la desigualdad o otras cuestiones que son muy particulares y que trabajan sobre la coyuntura. ¿Qué quiero decir con esto? La ciudadanía en general trabaja sobre puntos puntuales y coyunturales, intereses particulares de cada persona o de cada grupo de personas, pero la política de Estado, la de largo plazo, ¿de dónde tiene que venir? Tiene que venir de las élites políticas. Las élites políticas son los partidos políticos que tienen que dar el ejemplo, cumplir con las plataformas políticas que dicen, y son ellos los que tienen que derramar esa idea de largo plazo, de crecimiento y desarrollo, como dice Sergio. Desde abajo estamos viendo otro escenario, un escenario de ideas puntuales y coyunturales. Entonces me parece que en esa contradicción los que tienen el ejemplo son los que tienen cargos ejecutivos y poder de acción. Bueno, muchas gracias. Esto fue Señales del Mundo. En la producción general estuvo la licenciada Adriana Rodríguez. Es una producción de Editorial Almaluz. Me acompañaron hoy el doctor Alberto Huyenreuter, el doctor Pablo Corbl y el doctor Sergio Cesarín. Muchas gracias. Recordad que nos podés seguir, nos buscás en las redes sociales como Señales del Mundo. Esto fue un nuevo programa. They made a statue of us and they put it on a mountain top. Now tourists come and stare at us, blow bubbles with their gum, take photographs of fun, have fun. They'll name a city after